Hola chicos, hoy continuamos con la secuencia 20, la sesión número 2, que se llama Algunas propiedades de los números. En esta sesión vamos a descubrir algunas propiedades que tienen los números que tal vez ni siquiera pensábamos que existían. Claro, seguiremos trabajando con máximo común divisor, con mínimo común múltiplo y con expresiones algebraicas. Bueno, empezamos. Dice, trabajen en equipo, analicen las preguntas y hagan lo que se indica. Y tenemos una pregunta, dice, ¿será cierto que la suma de dos números impares, siempre es un número par? Recordemos primero cuáles son los números impares, los que al dividirse no queda un número entero. Por ejemplo, el 7, el 9, el 5, etc. ¿Y cuáles son los números pares? Los que al dividirlos por la mitad quedan exactamente dos números enteros, como el 2, el 4, el 10. Vamos a recordar, esos son números impares y estos son números pares. Bueno, pero nos dice que si será cierto que de dos números impares al sumarlos, siempre vamos a obtener un número par. ¿Será cierto eso? Antes de contestarlo, vamos a hacer algunos ejemplos para ver si es cierto o no. Entonces, por ejemplo, dice dos números impares. Vamos a suponer que sumo el 7 más el 5. 7 más 5, 12. El 7 es un número impar, el 5 es un número impar, pero el resultado, que es el 12, es un número par. Otro ejemplo, vamos a ver el 9 más 11. El 9 es un número impar. El 11 es otro número impar. Si nosotros los dividimos, este me queda 4.5 y este me queda 5.5 si los divido a la mitad. Son números impares, pero al sumarlos, 9 más 11 me da a 20. Al sumarlos, obtengo un número par. ¿Sí? Otro ejercicio más. Vamos a ver, al 3 le sumamos, 3 es un número impar, le sumamos otro número impar, 7, aunque ya lo habíamos ocupado acá, es un número impar. 3 más 7, 10. Y obtenemos nuevamente un número par. Entonces, pues yo sí me atrevería a poner que sí es cierto que si se suman dos números impares, vamos a obtener un número par. Ahora dice, en su cuaderno prueben con algunos ejemplos y escriban las respuestas. Pues ya escribimos algunos ejemplos aquí y vamos a ver lo que nos piden aquí en los incisos. Dice, representen algebraicamente en su cuaderno lo que se pide. Y ahora vamos a utilizar expresiones algebraicas. Un número par. ¿Cómo representamos nosotros algebraicamente un número par? Recuerden que algebraicamente es que vamos a usar números y letras. Ese es el lenguaje algebraico. Entonces, ¿cómo voy a representar yo algebraicamente un número par? Fíjense bien lo que voy a hacer, Si escribo 2x más 1, ¿creen que esta expresión algebraica pueda ser un número par? Fíjense bien, todo número que es multiplicado por 2
Es que tiene mitad, ¿sí? Es que se vuelve un número par, ¿sí? Lo convertimos en un número par. Entonces aquí la X no la conocemos, pero si lo multiplicamos por 2 se va a formar un número par. Y si a un número par le agrego un 1, pues se convierte en un número impar. Entonces, ojo, aquí pongo números pares o múltiplos de números pares y aquí siempre le voy a sumar un número impar. Acuérdense que se llaman pares, impares o pares y nones, ¿sí? Un número non. Entonces, si yo aquí el 2, vamos a hacer un ejemplo. Si yo al 2 lo multiplico, porque acuérdense que cuando un número está junto a una letra, está multiplicando. Si yo al 2 lo multiplico por cualquier número, vamos a poner por 3, más 1. 2 por 3 se convierte en un número par, que es el 6. El 6 sí es un número par. Más 1 automáticamente se convierte en un 7, que es un número impar. ¿Ya observaron? Y no necesariamente lo puedo multiplicar por 3, lo puedo multiplicar por cualquier número que va a representar X y se convierte en un número par. Por ejemplo, cualquier otro ejemplo, ponemos 2 que multiplica a X, que en este caso le vamos a dar el valor de 5, más 1. Fíjense que el 5 ni siquiera es un número par, pero digo 2 por 5 y se convierte en un número par que es 10. 2 por 5, 10. Más 1, 10 más 1 se convierte en 11, que es un número impar. Lo que quiere decir que esta expresión la utilizamos para números impares. Fíjense que utilizamos el 2, que puedo utilizar el 4, puedo utilizar el 8, o sea, los múltiplos de 2 los puedo utilizar. Un número que le pongo X, al cual voy a multiplicar por el 2 para que se convierta en par, y le voy a sumar un número que no es par, un número 1 en este caso. Dice aquí, fíjense que he querido quitar este lápiz varias veces, A ver si a ustedes no les pasa lo mismo en su libro. Está tan bien dibujado que lo he querido quitar varias veces. Seguimos, dice, otro número impar diferente del anterior. Ya aquí pusimos 2x más 1, ese fue 1. Pero nosotros podemos escribir otro número impar, acuérdense. 2 para que se convierta en par con la X y le puedo sumar otro número que sea impar. Vamos a suponer que ahora le voy a sumar 3. Observen que aquí sumé 1. Acá voy a sumar 3 porque es un número impar. Entonces, el 2 por X se convierte en un número par. Y cuando le sumo el 3, se va a convertir en un número impar. Vamos a suponer que le voy a dar el valor de 3 a X, como lo hice aquí. Entonces digo 2 por 3, que vale X, más 3. 2 por 3 se convierte en par, 6. Más 3 es igual a 9. Y 9 es un número impar. Ojalá vayan comprendiendo esto. Entonces ya aquí tengo otro número u otra expresión algebraica que es un número impar. Ya tengo esta y tengo esta, que son números impares, pero los tengo en expresiones algebraicas. Ahora me dice, la suma de esos números impares
reduciendo términos semejantes. O sea, eso es lo que tengo que hacer ahora. Así como lo hice aquí, pero aquí lo hice con números enteros, sumé un impar con otro impar y me dio un número par. Vamos a ver si aquí sucede lo mismo, pero con expresiones algebraicas. Mi primer número impar en expresión algebraica fue 2x más 1. Y le voy a sumar, como le voy a sumar, vamos a hacerlo adecuadamente, le pongo paréntesis y pongo el signo de más mi otro número impar fue la siguiente expresión, 2x más 3. Vuelvo a poner paréntesis, 2x más 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Primero que nada, voy a quitar el paréntesis. Este lo voy a escribir exactamente igual y me queda 2x más 1. Ahora, cuando tenemos un signo afuera del paréntesis, se supone que aquí tenemos un número 1. Esto ya lo vieron ustedes tanto en primero como en segundo. Se supone que tenemos un número 1 y ese número 1 lo vamos a multiplicar por todo lo que está en el paréntesis. Y vamos a utilizar el signo más por más, 1 por 2x, entonces pongo más 2x. Más por más 1 por 3, 3. Ahora observamos cuáles son términos semejantes. Y términos semejantes tengo este y este primero. Como los dos son positivos, los voy a sumar. Voy a reducir términos semejantes. 2x más 2x, pues me da a 4x. ¿Y cuáles otros son semejantes? Este y este, porque ninguno de los dos tiene literal, ¿ya vieron? Por eso son semejantes. Entonces, como también son positivos, más y más se suman. Entonces, 1 más 3, 4. Entonces pongo aquí más 4. Y aquí me quedó este número que tengo aquí o esta expresión algebraica que tengo aquí, se supone que es un número par. ¿Sí? Tenemos ahí un número par. Pero vamos a ver qué nos piden. Dice, la suma que escribieron, o sea, este que obtuvimos, ¿tiene algún factor común? ¿Cuál o cuáles? Desde que lo vemos que tiene el 4 como factor común, porque aparece aquí y aparece acá. ¿Se dieron cuenta? Pero nosotros en la sesión anterior estuvimos encontrando el factor común utilizando el máximo común divisor, ¿se acuerdan? Entonces, si yo busco el máximo común divisor de 4x más 4, ¿recuerdan que hacíamos esto? Empiezo dividiendo a la mitad, empiezo con el 2. ¿Puedo dividir 4 entre 2? Sí, y me da a 2x. Más, ¿puedo dividir este 4 entre 2? Sí, y me da a 2. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí, todavía puedo seguir utilizando el 2. 2 entre 2 a 1x. El 1 no lo escribo porque tengo la literal o la letra y dejo x nada más. Más, ¿puedo seguir dividiendo? 2 entre 2, sí, y me da a 1. Y como ya no tengo términos comunes, hasta ahí termino mi máximo común divisor, es máximo común divisor 2 por 2. ¿Y 2 por 2 cuánto es? 4.
Y si se dan cuenta, ya habíamos dicho que el que era común, porque lo veíamos desde aquí, que aparecía en los dos lados, era el 4. O sea, ese es el común, el factor común. Y ya vieron que estamos utilizando lo que vimos la clase pasada, que fue el máximo común divisor. Y ya vemos que 4 es un número par. ¿Sí? Después tenemos aquí una expresión factorizada, o sea, vamos a dividir o a separar en factores de la suma de dos números impares. Ya sumamos estos dos números impares, este y este. Obtuvimos este resultado. Pero ahora me dice que lo descomponga en factores. Ya sé que el factor común es 4. Por lo tanto, pongo aquí mi número 4. Pero ¿por qué cuál es el otro factor que necesito multiplicarlo con el 4 para que me dé nuevamente a 4x más 4? ¿Qué necesitaré? Si ya tengo aquí el 4, para que me dé a 4x solo necesito la x aquí para multiplicarla. Y acá, ¿por qué número lo tengo que multiplicar para que me dé a 4? Pues sí, por 1. Entonces así quedan los dos factores. Queda factorizada mi expresión. Y si yo digo 4 por x, 4x. Más por más, 4 por 1, 4. ¿Observan? Ya factorizamos. ¿Y cuál es la conclusión que se obtiene de la expresión anterior? ¿Qué conclusión obtenemos? Pues la propiedad que nos dijeron, que ahora estamos conociendo de los números, que si sumamos dos números, ya sean números enteros o números que son expresiones algebraicas, números impares, voy a obtener siempre como resultado un número par. Entonces, ¿cómo escribo aquí? Escribo esta propiedad nos dice, y es cierta, que al sumar dos números impares, ya sean números enteros o expresiones algebraicas, obtenemos un número par. Casi no me alcanza la hoja. Espero que esta propiedad haya quedado comprendida, chicos. Espero, es la primera propiedad que estamos viendo en esta sesión. Ahora veremos el punto número 2, que se trata de otra propiedad de los números que vamos a conocer. Fíjense bien lo que nos dice. Completen la tabla y después hagan lo que se indica. Hay dos columnas resueltas. Y la tabla nos dice primero, número de dos cifras, solo de dos cifras diferentes. Aquí tenemos el 27, entonces a mí se me ocurre poner aquí el 93. De dos números diferentes, pues puedo poner el 52. Dos números diferentes, puedo seguir poniendo 64. Y puedo poner 83. Ya puse de dos números
diferentes. Ahora, nos dice aquí también, mismos números con las cifras invertidas. Por ejemplo, aquí era 27 y ahora lo pusieron al revés, 72. Entonces, si yo aquí puse 93, si lo pongo al revés va a ser 39. Puse 52, si lo pongo al revés va a ser 25. Aquí pusieron 97, al revés fue 79. Puse 64, pues al revés sería 46. Y puse 83, pues al revés sería 38. ¿Qué más nos dice? Diferencia. Recuerden que en sesiones anteriores les he dicho que diferencia es una resta. ¿Sí? Entonces ahora nos dice diferencia entre ambos números. O sea, voy a restarlos. Al 27 le resto 72, me quedaría, sería menos 45, pero como es valor absoluto, solo pusieron el 45. ¿Sí? Si al 93 le resto 39, pues según mi calculadora quedarían 54, o lo podemos ir restando. Si a 52 le resto 25, nos quedarían 27. Aquí ya restaron, a 97 le restaron 79 y quedaron 18. A 64 le restamos 46, también quedan 18. Y a 83 le restamos 38 y queda 45 también. Entonces ya hicimos las restas o diferencia. Recuerden eso, ¿eh? Resta o diferencia. Ahora dice, verifiquen que en todos los casos la diferencia, o sea, lo que obtuvimos, que es la diferencia, que fue la resta, la diferencia entre ambos números es divisible entre 9. ¿Qué quiere decir que sea divisible entre 9? Que yo divida este número, estos números que obtuvimos, entre 9 y que me salga como resultado un número entero. Eso es que sea divisible entre 9. Y vamos a ver si sí lo es o no. Entonces, el primer número fue 45. 45 entre 9 me da a 5. Sí me dio un número entero. Quiere decir que el 45 sí se divide entre 9. Vamos con el 54. 54 entre 9 me da a 6. Me da un número entero. Quiere decir que el 54 sí se puede dividir entre 9. El 27 entre 9 me da a 3, porque 3 por 9, 27. Entonces también se puede dividir entre 9. El 18 lo divido entre 9 y me da a 2. 2 por 9, 18. Entonces sí lo puedo dividir entre 9 y me da un número entero, que es 2. Aquí viene otra vez el 18, pues ya lo hicimos aquí. Luego viene el 45, que ya lo habíamos hecho acá. Y quiere decir que todos los números que obtuvimos de restar el número al revés o invertido, todos son divisibles entre 9. ¿Sí? Vayan viendo la propiedad, de estos nuevos números, esta nueva propiedad, perdón, de los números. Ahora dice, completen el proceso siguiente para mostrar que la propiedad anterior se cumple siempre. Pero ahora lo vamos a hacer con lenguaje algebraico. Fíjense bien lo que nos dice aquí. Dice representación algebraica de un número de 2 cifras. Ellos ya nos están diciendo cómo se representa algebraicamente un número que tiene 2 cifras. Y lo hacen con el 10. ¿Por qué con el 10? Porque el 10 es el primer número
de 2 cifras. Si se dan cuenta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos esos solo tienen una cifra. Ya el 10 tiene 1, 2 cifras. Cifras son los números que tiene. Ya tiene 1, 2 cifras. Entonces, 10 que multiplica a, que puede ser cualquier número, más b, que puede ser cualquier otro número. ¿Sí? Pero así se representa algebraicamente. 10 que multiplica a más b. Eso es un número de 2 cifras. Entonces, recuerden, número de 2 cifras. Así se representa algebraicamente. Ahora dice, representación algebraica de este mismo número, pero ahora invertido, como lo hacíamos acá, que lo hicimos, como lo hicimos aquí, que hacíamos el número y luego lo poníamos al revés o invertido. Bueno, pues aquí pues también lo podemos hacer en expresión algebraica. Si era 10a más b, pues lo invierto y lo pongo como 10b más a. ¿Se dan cuenta? Solo invertí las letras y el 10 lo dejé porque es el que me indica que va a ser de 2 cifras porque es el primer número que empieza con 2 cifras. ¿Sí? Ya tengo 2 números diferentes de 2 cifras, o sea, invertidos. Su número y su número al revés. Aquí, a diferencia del ejercicio anterior que sumábamos, aquí vamos a restar. Dice diferencia, dijimos que diferencia es una resta. Diferencia entre ambos números. Ya dijimos que un número era 10a más b y ¿cuál era el otro? Invertido, menos 10a, b más a, o sea, al revés, invertido. Para que nosotros podamos resolver este número, primero que nada tenemos que quitar paréntesis para que podamos resolver o restar estas expresiones algebraicas. Entonces, esta la copio exactamente igual. 10a más b. Ahora, acuérdense que dijimos que para quitar paréntesis se supone que si hay un signo, aquí hay un número 1. Pero es un número 1 negativo. Entonces voy a decir menos por más, menos 1 por 10b, 10b. Ahora otra vez, menos por más, menos 1 por a, porque no escribimos 1a, no escribimos el 1. Y fíjense que ya quitamos paréntesis. Ahora lo que tenemos que hacer es reducir términos semejantes. ¿Y qué nos va a dar a esto? ¿Cuáles son términos semejantes? 10a y a, porque son los que tienen la letra a, ¿sí? No porque tengan el 10, porque fíjense que aquí 10 tiene a y aquí 10 tiene b. Entonces, ¿cuáles son términos semejantes? Los que pueden tener diferente número aquí tiene un 1 y aquí tiene un 10, pero que la letra sea la misma y el exponente sea el mismo. Entonces, 10 menos, se supone que aquí tenemos un 1. Entonces, 10 menos, porque tiene signo de menos o signos contrarios se restan. 10 menos 1, ganando el signo del número mayor, que es 10, me da a 9a. Fíjense que ya empieza a aparecer el 9, Los otros que son semejantes son b y 10b. Signos diferentes se restan ganando el signo del número mayor. ¿Cuál es el número mayor aquí?
10, por lo tanto va a quedar signo negativo. Entonces, a 10 le quito 1, se supone que junto a la B hay un número 1 que no se escribe. 10 menos 1, 9B. Y fíjense cómo nos queda. 9A menos 9B. Y observen que ya empieza a aparecer el 9, que aquí decíamos que todos se dividían entre 9. ¿Ya observaron eso? Pero ahora estamos con expresiones algebraicas. Ahora nos dice, ¿la expresión obtenida tiene algún factor común? Esta fue la expresión obtenida. Desde que la vemos nos damos cuenta que el 9 es factor común porque aparece aquí y aparece acá. Entonces, según nosotros decimos que sí tiene un factor común. ¿Cuál sería? Suponemos que es el 9. Pero aquí no se trata de suponer, se trata de comprobar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan qué hacemos para encontrar el factor común? Buscamos el máximo común divisor de la expresión de 9A menos 9B. Máximo común divisor. Ahora, voy a ver entre qué número puedo dividir estos dos. ¿Los puedo dividir entre 3? Sí. Y me da a 3A menos 3B. ¿Lo puedo seguir dividiendo entre 3? Sí. Me da a A, porque 3 entre 3 a 1, que no lo escribimos, menos 3 entre 3 a 1, B. ¿Puedo seguir? Ya no, porque ya no tengo ningún número que sea común. Entonces, máximo común divisor sería 3 por 3. 3 por 3. Y 3 por 3 me da a 9. Y ya habíamos visto que el 9 era el factor común, pero aquí lo comprobamos, porque ¿de qué nos sirvió aprendernos esto si no lo vamos a ocupar? Entonces nos dio a 9 y fíjense que vemos que el 9 está apareciendo como acá, Acuérdense que ¿cuál era la propiedad? Que si restábamos dos números invertidos, ¿sí? Números de dos cifras invertidos, iba a ser un número divisible entre 9. Ahora dice, ¿cómo nos quedaría la expresión factorizada de esta diferencia o de la resta que hicimos? Nuestro factor común es 9. ¿Por qué o por cuál factor tengo que multiplicarlo para que me dé a lo que está aquí, que era 9A menos 9B? ¿Por cuál? Para que me dé a 9A y a menos 9B, tengo que multiplicarlo por A y también tengo que multiplicarlo por B. Entonces pondría yo A menos B. ¿Por qué? Porque ya el 9 lo puse acá afuera. 9 por A, 9A. Más por menos, menos. 9 por B, 9B. Y nos dice que en su cuaderno anoten la conclusión que se obtiene de la expresión factorizada. ¿A qué conclusión llegamos? Ustedes la van a escribir. Pues sí, que si restamos o hacemos la diferencia de dos números, de dos cifras que sean invertidos, como estos, o como estos, ya sean números enteros o expresiones algebraicas como esta, el resultado que obtenemos va a ser divisible entre 9. Eso lo van a notar ustedes. Quiero que observen
que en las hojas yo fui separando los puntos para poder ir explicando. En su libro no cabe, chicos. Entonces, por favor, para que presenten las actividades, van a ir escribiendo todo en su libreta para que sepan de dónde salió, porque si no, no saben de qué son esas operaciones. Van a ir escribiendo así como lo fui haciendo yo aquí, paso por paso, punto por punto. Así debe de aparecer en su libreta. Y en su libro solo ponen los resultados, ¿sí? Lo que obtuvimos. Pero en su libreta tiene que aparecer todo para que sea más claro, para que ustedes entiendan. Y recuerden que no se trata de resolver el libro solo por resolver, sino que debemos de ir comprendiendo el tema, porque más adelante vamos a ver otras expresiones y otros ejercicios que van a requerir de lo que hemos aprendido anteriormente. Continuamos con otra propiedad. Ahora vamos con el punto número 3 y nos dice lo siguiente. Contesten en su cuaderno. ¿Será cierto que cualquier número de 2 cifras en el que la cifra de las decenas es igual a la cifra de las unidades, uno de sus factores es 11? ¿Cuáles son decenas y unidades? Y nos dice que tienen que ser igualitos. Por ejemplo, si yo escribo el número 88, sus unidades son 8 y sus decenas también son 8, ¿sí? Quiere decir que son números idénticos, tanto decenas como unidades, ¿sí? Unidades, decenas. Entonces, y nos está hablando de 2 cifras solamente, ¿eh? Por eso puse 88. Y me dice que todos esos números así, que son igualitos, que sus unidades y sus decenas son igualitas, son divisibles o son factores. Uno de sus factores es 11. ¿Será cierto? 88 entre 11, pues es igual a 8. Sí me da un número entero. Sí lo puedo dividir entre 11 y me da un número entero. Pero vamos a seguir haciendo algunos ejemplos para ver si esto de verdad sí se cumple. Perdón que mueva, pero es que se me está acabando la luz. Otro ejemplo sería 66. 66 será divisible entre 11. Sí, y me da a 6. ¿Sí? Otro, por ejemplo, ya que estoy así de 8, 6, vamos con el 44. ¿Lo puedo dividir entre 11? Sí. Y me da a 4. Y así puedo seguir y seguir. Siempre de 2 cifras y que sean igualitas las 2 cifras, lo puedo dividir entre 11. Entonces, la pregunta que me dice aquí, pues sí lo puedo. Sí es cierto que si divido o que los números que tienen unidades y decenas iguales, uno de sus factores es 11, es cierto. Hasta ahorita parece que sí. Ahora, si su respuesta es no, anoten un ejemplo que lo muestre. Pero no pusimos que no, porque no tenemos un ejemplo que lo muestre. Si su respuesta es sí, muéstrenlo algebraicamente, haciendo lo que se indica. Y nos dice, primero que nada, nos dice, representen algebraicamente un número de 2 cifras en el que la cifra de las decenas sea igual al de las unidades, donde uno de los 2 factores es 11. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que en la anterior nosotros para poner números invertidos poníamos 10 a
más B, ¿sí? Porque decía que eran números diferentes, números de dos cifras diferentes, pero ahora van a ser números de dos cifras iguales. Entonces, si aquí ponía el 10, porque el 10 es el primer número de dos cifras, y ponía A más B porque eran números diferentes, eran cifras diferentes, ¿qué creen que tenga que hacer ahora? El 10 lo vuelvo a ocupar porque va a ser de dos cifras. Entonces, vuelvo a ocupar el número 10, pero acá poníamos A y B porque eran diferentes, A y B. Ahora las cifras son exactamente iguales. Entonces voy a poner 10 A más A. Porque las cifras son igualitas, entonces pongo la letra A. A más A. Espero que vayan comprendiendo hasta aquí. Ahora, ¿cómo lo puedo comprobar esto? Recuerden que 10 junto a una letra, un número junto a una letra se multiplica. Entonces, si yo a A le pongo el valor, vamos a poner un valor pequeño, vamos a ponerle el valor de 3. Entonces sería 10 que multiplica A, que vale 3, más A, que vale 3. Y esto es igual. 10 por 3, 30. Más 3, y fíjense que obtengo un número de dos cifras idénticas, porque 30 más 3 es igual a 33, y 33 lo puedo dividir entre 11 y me da a 3, ¿sí? Entonces, este es la expresión para números de dos cifras, fíjense bien, de dos cifras que tanto sus unidades como sus decenas son iguales. Muevo y muevo el teléfono porque se me voltea. Hoy está muy mal la situación técnica con mi teléfono. Ahora, ¿qué nos piden? Simplifiquen la expresión anterior. ¿Cómo voy a simplificar esa expresión anterior? Pues voy a sumar esto que tengo aquí. ¿Pero cómo lo voy a sumar? Bueno, ya aquí tengo el 10. Más, si la letra está sola, sabemos que aquí hay un número 1. Entonces voy a sumar y ¿qué me queda? 10A más 1A, 10 más 1, 11. Entonces me quedaría 11A. Y observen que vuelve a aparecer el número 11. ¿Sí? Si yo divido 11A entre 11, solo me queda, porque 11 entre 11 a 1, pero el 1 no lo escribo. 1A, solo escribo la letra A. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo lo simplifiqué? La expresión anterior solo la sumé. Pero siempre sé que junto a una letra, cuando no está nada escrito, siempre sé que hay un número 1. Que no se les olvide esto, chicos. Ahora dice aquí, anoten la conclusión que obtuvieron de la expresión anterior. Pues que en esta otra propiedad, ustedes lo van a anotar en su cuaderno, que esta propiedad sí se cumple y que nos dice que dos números de dos cifras que tanto sus unidades como sus decenas sean exactamente iguales, el 11 es uno de sus factores, ¿sí? Se cumple esa propiedad, esa es la conclusión a la que llegamos. Ustedes lo van a escribir en su cuaderno. Recuerden que tienen que ir haciendo paso por paso, punto por punto en su cuaderno, así como lo estoy haciendo yo aquí en las hojas. Ahora, antes de que se me acabe por completo mi luz,
para el video, vamos a hacer el punto número 4 que dice relacionen ambas columnas con una línea. Vamos a relacionar esto con esto, pero vamos a comprobar que realmente sea cierto y que estén bien relacionados, ¿eh? No nada más marcar por marcar. Dice aquí, múltiplo de 5, ¿sí? Lo vamos a anotar como número 1. Múltiplo de 5. Para encontrar un múltiplo de 5, sabemos que todo número multiplicado por 5 nos va a dar un múltiplo de 5. Entonces, lo anotamos si quieren por ahí. Todo número por 5 es múltiplo de 5, ¿sí? ¿Cuál sería entonces todo múltiplo de todo número multiplicado por 5 de los que tenemos acá? ¿Cuál es uno que está multiplicado por 5? Exactamente, la letra A, que representa un número cualquiera, está multiplicado por 5. Entonces, fíjense, si yo pongo 5A y si yo a A le doy un valor, por ejemplo, el valor de 10, 5 por 10 igual a 50. Y 50 es múltiplo de 5. Si yo a la letra A le doy otro valor, le doy el valor de 2, 5 por 2, 10. Y 10 es un múltiplo de 5, ¿sí? Así es como encontramos los múltiplos de 5 y para eso me sirve la expresión 5A. Entonces, ¿qué hago? Pues relaciono. Hoy me fui mal, me fui chuequísima. Y me voy al 5A, ¿sí? Ahora nos dice factor común de 3A más A. Aquí desde que lo vemos, ¿cuál será el factor común? ¿Cuál se repite en las dos? Se repite A y se repite A, ¿verdad? Y acá tenemos una A. Entonces, damos por hecho que es esto, pero vamos a comprobarlo. A este le vamos a poner número 2. ¿Cómo encontramos el factor común? ¿Se acuerdan? Para eso aprendimos a hacer el máximo común divisor. ¿De quién? De 3A más A. ¿Y qué hacemos? ¿Entre qué lo podemos dividir? Entre números no, porque no hay números en los dos, pero sí entre A, porque en los dos hay A. Entonces, A. 3A entre A, 3. Y la A desaparece, pues ya no me queda ninguna. A entre A 1. Y hasta ahí llego porque ya no tengo comunes, ningún número en común, ninguna letra en común. Entonces, el máximo común divisor de 3A más A es A. Ya lo habíamos dicho que era el factor común, pero bueno, aquí lo comprobamos. Y ponemos nuestra línea. Ustedes las hacen más bonitas, derechitas, y por favor ustedes háganlas de colores para que se distingan bien, ¿eh? Ahora nos dice máximo común divisor de A a la quinta, B a la cuarta y A a la cuarta, B a la cuarta. Son monomios, pero los podemos unir y podemos encontrar su máximo común divisor. Aquí, pues ya vamos viendo cuál se perfila y vemos que tenemos aquí A y B y que también tienen exponentes. Pero no se trata nada más de unir por unir. Vamos a comprobar que realmente sean. Entonces lo vamos a poner como número 3.
y es máximo común divisor de a la quinta potencia, b a la cuarta y de a la cuarta potencia, b a la cuarta potencia. Y vamos a obtener el máximo común divisor. Ahora, empezamos, no hay números, pero si hay letras, podemos empezar con la letra A. A quinta entre A, me queda A cuarta y repito B cuarta. A cuarta entre A, me queda A cúbica y bajo la B cuarta. Sigo todavía con A porque todavía tengo A en común. Pongo A. A cuarta entre A me da A cúbica y repito B cuarta, la bajo. A cúbica entre A me da A cuadrada y bajo la B cuarta. Sigo teniendo A, entonces sigo poniendo A. A cúbica entre A me queda A cuadrada, B cuarta. A cuadrada entre A solo me queda A, B a la cuarta potencia, pero sigo teniendo A, así que vuelvo a poner A. A cuadrada entre A solo me queda A y bajo B cuarta. A entre A me queda A1, que no lo escribo, y nada más bajo la B cuarta. Ya no tengo A, ya no puedo seguir con A, pero tengo en común B, entonces sí puedo utilizar B. Voy con B. B a la cuarta, entre B me queda, sin olvidar escribir siempre la A, B cúbica, y B cuarta, entre B me queda B cúbica. Ahora tenemos B todavía, pues escribo B y digo B cúbica entre B me queda A B cuadrada. B cúbica entre B me queda B cuadrada. Sigo teniendo B, sigo poniendo B. B cuadrada entre B, bajo la A y pongo B nada más ya. B cuadrada entre B, B. Sigo teniendo B, por lo tanto la escribo y ahora digo B entre B, ya solo me queda A, ya desaparece la B. B entre B, A1 y ahí termino. Ahora, ¿cuántas A tengo? 1, 2, 3, 4 A. Entonces voy a decir así. Máximo común divisor es igual. ¿Cuántas A tengo? 4. Entonces pongo A la cuarta potencia. ¿Cuántas B tengo? 1, 2, 3, 4. Recuerden que cuando las letras se escriben juntas, están multiplicando. Entonces, que multiplica a B a la cuarta potencia. Y ese es el máximo común divisor, que ya más o menos lo habíamos detectado que era este, pero siempre hay que comprobar que realmente estemos bien. Entonces lo unimos, recuerden, ustedes únanlo con líneas de colores para que quede mejor, se distinga más. Y ya nos queda este, pues este nos quedaría con este, pero vamos a comprobar si verdaderamente ese es el que necesitamos, esa es su respuesta. Dice, múltiplo de 3 más 2. Para encontrar el múltiplo de 3 es cualquier número que se multiplique por 3 va a ser un múltiplo de 3. Entonces aquí tenemos A que multiplica 3 y dice aquí más 2. Aquí tenemos más 2. Vamos a ver si es cierto. Le vamos a poner a este número 4. Entonces tenemos 3A más 2, que es la opción que nos queda.
Vamos a ver si es cierto. Si yo al 3 lo multiplico por un número cualquiera que es A le vamos a poner el valor de 3 más 2. 3 por 3, 9. Y observen que 9 es un múltiplo de 3 y más 2. Entonces, ¿es cierto que obtenemos un múltiplo de 3 más 2? Dice múltiplo de 3 más 2. Lo hicimos y obtuvimos el 9, que es un múltiplo de 3 más 2. Quiere decir que sí, y la unimos con una línea. Y hasta ahí terminamos la sesión de hoy con algunas fallas técnicas. Hoy sí, me fallaron mis luces. Pero chicos, quiero que por favor todas estas operaciones, todos esos ejercicios aparezcan en su libreta así, punto por punto. En el libro solo pongan los resultados, pero en su libreta tiene que ir apareciendo todo. Es decir, van a ir copiando la actividad y haciendo sus ejercicios, sus operaciones, sus comprobaciones, sus restas, sus multiplicaciones, todo lo que se tenga que hacer para que aparezca todo y no aparezca aislado las operaciones en la libreta y las respuestas en el libro, porque luego ni saben de qué se trata. Ahora sí, chicos, terminamos esta sesión. Espero que la hayan comprendido y nos vemos hasta la próxima.